Hola Tomodachis, ¿cómo están? Yo soy Neo y sean bienvenidos a un nuevo video. ¿Y alguna vez se han preguntado qué pasaría si esos animes antiguos de los 80 o 90 se estrenaran hoy en día? Pues tal vez sí o tal vez no, pero yo sí lo he hecho y en este recopilatorio de 9 animes he querido responder esa pregunta. Por lo que antes de comenzar, como siempre decirles que son nuevos por aquí, los invito a suscribirse ya que eso ayuda a que el canal siga creciendo. Dicho eso y sin más dilación, podemos comenzar. Candy Candy fue un anime que durante los años 80 su historia se convirtió en el favorito de niños, adolescentes e incluso adultos de esa época. Su trama era sencilla. Esta contaba la historia de Candy, una niña huérfana a la que le suelen ocurrir numerosas desgracias. Abandonada de pequeña, no ha tenido suerte en los hogares de acogida y siempre se enamora sin ser correspondida. La historia de Candy era como una telenovela, pero versión anime, y en los 80 pues las telenovelas eran la moda. Y la dramática historia de Candy ayudó mucho a que se popularizara, pero si nos trasladamos a la actualidad, hoy en día es muy complicado que una historia así logre triunfar, sobre todo porque la historia de Candy da vueltas repetitivas, además sus personajes, algunos de ellos son muy exagerados. En resumen, y aunque me duela decirlo, lamentablemente si Candy fuera adaptada hoy en día sería posiblemente un fracaso. Recuerdo muy bien cuando Medabox se empezó a popularizar a inicios del año 2000. Su interesante historia sobre un futuro cercano donde las personas tenían de mascotas a robots era algo innovador, y si a esto le añadimos que los robots participaban en peculiares batallas, pues tenemos el anime ideal para los niños de esa época. En la actualidad los animes mechas son una parte muy importante de la industria, y esto se demuestra en la cantidad de obras que año a año se estrena, pero son muy pocas las historias que logran sobresalir. Y si analizamos a Medabox, este es un anime que se sostiene únicamente por sus batallas de robots. La historia principal es prácticamente inexistente y sus personajes no son nada memorables, por lo que si Medabox se estrenara hoy en día, las críticas hacia su historia y personajes serían devastadoras, lo que le ganaría un puesto en los animes olvidados. No cabe duda que uno de los animes de chicas mágicas más famosos de todos los tiempos es Sailor Moon, y es que Sailor Moon fue prácticamente el precursor de un estilo de anime que en su momento fue muy popular. Su historia habla sobre Usagi Tsukino, una adolescente de 14 años muy distraída e imprudente, cuya vida cambiará totalmente cuando un día por casualidad conoce a una gata llamada Luna, la cual le habla acerca de su misión como Sailor Scoop y de salvar a la Tierra de futuros invasores malignos. Cuando se estrenó Sailor Moon en Latinoamérica fue uno de los animes que más propaganda recibió. ¿Cómo olvidar esos comerciales junto a Dragon Ball? Y es más, si lo pienso bien, parte de su fama se le debe a Dragon Ball, ya que juntos eran los dos animes que se transmitían en las tardes. Pero hoy en día los animes de chicas mágicas ya no son lo que eran antes, ya no llaman tanto la atención y muchas veces son opacados por los populares animes de chicas idols. Por lo que si Sailor Moon se estrenara hoy en día sería un anime que la gran mayoría criticaría y otros ni siquiera lo verían. Los Supercampeones es el anime de fútbol por excelencia. La historia está protagonizada por Ozora Tsubasa, o como lo conocimos en Latinoamérica, Oliver Atom, quien es un fanático del fútbol y junto a sus amigos de la escuela Nankatsu empezará un viaje lleno de rivales, obstáculos y duras pruebas para convertirse en los mejores jugadores del mundo. Esta historia de 1983 enamoró al mundo entero. En ella pudimos ver increíbles momentos y jugadas alucinantes que siempre quisimos recrear en la vida real. Vamos, ¿quién no ha querido ser una chilena o tener un amigo con quien ser la combinación dorada? Sin duda alguna, los Supercampeones marcó un antes y un después en el anime. Pero entonces, ¿qué pasaría si los Supercampeones se estrenaran hoy en día? Pues lo primero sería muy criticado por la dirección de sus episodios. ¿Recuerdan esos memes sobre el tamaño de la cancha de los partidos? ¿O cómo olvidar cada vez que hacían un resumen del episodio anterior antes de presentar escenas nuevas? Y sí, sé que muchos me dirán que estos problemas se pueden solucionar haciendo una historia más dinámica y quitando todas esas escenas de relleno, y yo les daría toda la razón si no fuera porque en el 2018 tuvimos un remake de los Supercampeones donde precisamente corregían muchos de estos defectos, pero igualmente fue muy criticada e ignorada olímpicamente por la mayoría de sus fans, demostrando que los Supercampeones hoy en día no lograría el éxito que tuvo. ¡Es hora del duelo! ¿Quién no recuerda a Yu-Gi-Oh y a su protagonista Yugi, el rey de las cartas? Y es que Yu-Gi-Oh a inicios del 2000 fue una auténtica locura, fue tanto su éxito que inició una franquicia, múltiples secuelas, películas, juegos de cartas y numerosos videojuegos. Incluso hasta el día de hoy su franquicia sigue en emisión. Pero de todos estos logros, el más interesante fue su juego de cartas, el cual todos los niños, incluso adultos, querían jugar. Vamos, que Yu-Gi-Oh fue una revolución.
Pero entonces, ¿qué pasaría si Yu-Gi-Oh se estrenara hoy en día? Pues lo primero sería el fracaso de su juego de cartas. En la actualidad a las personas ya no les atraen mucho los juegos de mesas, ya que estos han sido sustituidos por los videojuegos. Por parte de su historia en el anime, esta ya ha sido muy criticada en su momento por los grandes guionazos que se metía a la serie, y hoy en día esto no cambiaría mucho, e incluso sería peor criticada, como ya se ha demostrado en sus numerosas secuelas, por lo que Yu-Gi-Oh, más allá de ser una historia algo llamativa, si se estrenara en la actualidad pasaría sin pena ni gloria. A diferencia de Yu-Gi-Oh, que proviene de un manga y gracias a su anime, su juego de cartas fue famoso, el anime de Beyblade se creó con el único objetivo de promover los curiosos trompos con el mismo nombre, y vaya que fue todo un éxito, tanto el anime como el juguete. Cuando salieron los Beyblades, todos los niños querían y jugaban con un Beyblade, y el anime se puso tanto de moda que dio inicio a toda una franquicia, que con el paso del tiempo fue evolucionando, y hoy en día la historia de Beyblade es recordada con nostalgia, y ese peculiar trompo ha pasado a la posteridad como un juguete icónico. Pero volvemos a la misma pregunta, ¿qué pasaría si Beyblade se estrenara hoy en día? Pues lo mismo que con Yu-Gi-Oh, los juegos de hoy en día son casi todos virtuales, atrás han quedado esos tiempos en los que los juguetes lo eran todo para los niños, y obviamente si el juguete no se populariza, el anime tampoco lo haría. Inazuma Eleven llegó justo en el momento en que los animes estaban llegando al final de la época dorada en Latinoamérica, y como buen anime que iba destinado en su gran mayoría a niños, se popularizó rápidamente gracias a que fue transmitido en diversos canales de televisión, y aunque quizás sea el menos conocido de toda la lista, hay que reconocerlo que tuvo una gran cantidad de fans. Es más, su franquicia también fue muy exitosa, ya que ha tenido una gran cantidad de secuelas, películas y una gran saga de videojuegos. Pero como todos los animes de esta lista, si Inazuma Eleven se estrenara hoy en día, la tendría muy difícil para que su historia en el anime fuera tan popular. Pero Tomodachis, a diferencia de los demás animes de esta lista, Inazuma Eleven lo recomiendo mucho. Quizás no sea una obra maestra, pero su curiosa historia sobre el fútbol con superpoderes es bastante interesante y tiene unos momentos emocionantes que valen la pena ver. El amor siempre va sin razón, y fue así que llegó a mi corazón, como fue. Ranma y medio es la historia de Ranma Saotome, un chico que sufre una peculiar maldición al caer en un estanque maldito durante un entrenamiento de artes marciales. Desde aquel día, cuando se moja con agua fría se convierte en una guapa chica pelirroja, y al tener contacto con agua caliente vuelve a su estado original de chico. Y Tomodachis, esta historia llena de romance, comedia y artes marciales en los 90 fue todo un revuelo, lo que hizo que rápidamente se diera a conocer y se convirtiera en el anime favorito de toda una generación. Pero ¿qué pasaría si Ranma y medio se estrenara hoy en día? Pues nada, absolutamente nada. La cantidad de historias con toques similares que existen han saturado la industria, y la premisa de Ranma y medio sería una más del montón. Por lo que sí, Ranma y medio es una historia interesante, pero que funcionaba solo cuando no habían ese tipo de animes, ya que hoy en día, hay que aceptarlo, sería muy ignorada e incluso polémica por la misma censura que tiene todo el anime. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo conoce Dragon Ball. Dragon Ball marcó un antes y un después en la historia del anime y series en general. Ver la historia de Goku y sus amigos fue algo que marcó la infancia de millones de personas y que aún hoy en día siguen recordando, y para darnos cuenta de ello solo hay que ver el furor que causó la última temporada de Dragon Ball Super. El éxito y reconocimiento de Dragon Ball es algo que quizás ningún anime vuelva a tener, y precisamente por este motivo coloco a Dragon Ball en esta lista. Dragon Ball se estrenó en la época y momento preciso. Ningún anime tenía la historia, los personajes, poderes o cosas parecidas con las que Dragon Ball innovó. Pero al día de hoy esto ya no es así. Los shonen han evolucionado considerablemente. Esas cosas que nos parecían impresionantes en Dragon Ball han quedado algo anticuadas. Además, hoy en día, sobre los poderes, las personas valoran más la historia y personajes, y aunque Dragon Ball tiene una historia genial, tiene muchos puntos a mejorar. Por lo que finalmente, si Dragon Ball se estrenara hoy en día, quizás sí sea exitosa, incluso podría ser como Black Clover, al comienzo lo cuestionada, pero con el tiempo su historia mejoraría y se convertiría en un gran shonen. Pero no llegaría a tener ese impacto en el mundo que tuvo en 1986, cuando se estrenó por primera vez la historia más famosa del mundo. Y bueno, Tomodachis, eso fue todo por esta ocasión. Espero que el video les haya gustado, y si es así no olviden darle like, suscribirse si aún no lo están, pero por sobre todo activar la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Nio y nos vemos en la próxima. Adiós.